Bueno, pues bienvenidos todos a este encuentro con Pablo Gutiérrez. Os pediría un poco de paciencia porque tengo poquita voz y no puedo forzarla mucho. Os agradezco que estéis aquí y queremos que esto sea una conversación. Ni a Pablo ni a mí nos gusta mucho el concepto tarima, ni toda la trascendencia que muchas veces va asociada con lo literario, ¿no? A mí tampoco me gusta mucho el tema de las presentaciones, pero en cambio sí me gusta mucho Pablo. Y eso es porque yo me dedico a leer. La mitad del trabajo, del tiempo en mi trabajo, es leer libros, leo de todo. Eh, Me guste, no me guste, lo quiera o no lo quiera. Y cuando cayó en mis manos Nada es crucial, que es una de sus novelas, hace unos años, no recuerdo muy bien cómo ni por qué, cayó, eh, me quedé pasmada porque veía una manera de contar que no la había visto a nadie. Y eso es extremadamente difícil. Pablo te cuenta las cosas y es como si a una miope magna como yo, de repente le ponen las gafas con las dioptrías que hacen falta. Y ves la realidad tal como es, la realidad en toda su crudeza, porque no suele ser muy amable, pero también ves las caricias que él te sabe señalar. Evidentemente, yo no fui la única en decir, ostras, aquí hay un mirlo blanco, porque ya con Rosas, Restos de alas, la revista Granta lo había incluido dentro de las voces jóvenes más importantes del panorama literario español. Con Nada es crucial, obtuvo el ojo crítico de narrativa y Seix Barral lo fichó ya en Democracia, en su anterior novela. Pablo, cuando nos presenta sus escenarios, hay un mensaje claro detrás de todos ellos y es: hay algo que no es como nos han dicho, hay algo que no es como nos dicen. La realidad es un poco como la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Hay algo detrás de todo esto, del mensaje que nos quieren transmitir y de qué nos quieren hacer creer. Eso ocurre en Nada es crucial, donde recuerda un poco la realidad de los 80, de los descampados, de la heroína. Eso ocurre en Democracia, donde explica el crack del 2008 y la crisis posterior. Y eso ocurre también en Los libros repentinos, que es su última novela. Otra característica que yo destacaría es que los personajes de Pablo Gutiérrez a lo mejor no son exactamente marginales, pero yo diría que sí, desde luego, están al margen. Y parecen siempre mutantes, son distintos a los demás, son especiales, son muy resistentes y han encontrado algo que les da fuerza. Y bueno, quizá la primera pregunta, para comenzar a hablar de la novela, sería: ¿de dónde sacaste un personaje como Reme, que es la protagonista, la anciana protagonista de Los libros repentinos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Me alegro muchísimo de ver caras conocidas, cosas que no esperaba para nada. Yo tengo muy poco arraigo en Cádiz, por no decir ninguno. Pero de pronto me he encontrado caras de alumnos de años anteriores y yo soy profesor de secundaria y no os imagináis lo feliz que me siento de pensar que me aguantaron durante unos cuantos años y aún así todavía tienen paciencia suficiente como para venir a escucharme hablar durante un rato, ¿no? Eso da un pellizquito incluso, ¿no? De pensar que, bueno, que algo hice bien en algún momento en esas clases, como para que ya fuera de que tengamos el chantaje de notas de promedio, vengan a escuchar un rato, ¿no? Por encima de eso, brevemente, enseguida te voy a contestar, Pilar, porque eso, vamos a intentar huir de todo lo que sea protocolario y presentaciones, pero cuando me dijeron que viniera aquí a hablar a la universidad y que si alguien se me ocurría o algo así, yo pensé en Pilar, a pesar de que realmente no nos conocemos, tú y yo, pero pasa pocas veces que, bueno, cuando yo empecé a publicar novelas fue un momento en el que yo pasé al otro lado, ¿no?, del espejo, ¿no? Porque yo estudié periodismo
y conocía bien el negocio del periodismo desde la parte del trabajo en las redacciones y de los gabinetes de prensa especialmente. Lo conocía también, que me quité en cuanto pude, ¿no? Porque fue una experiencia difícil, la de los primeros años como trabajo de periodista, y entonces conocía bien cómo funcionaba todo eso. Y conocía bien la prisa con la que generalmente se trabaja en las redacciones y, con permiso de Pilar, el desprecio que la cultura y los libros tienen dentro de esas redacciones, ¿no? Entonces yo esperaba encontrarme, y realmente me lo he encontrado mucho, y no tengo ningún rencor hacia ellos en absoluto, periodistas que me vienen y me hacen una pregunta que es espantosa, que me dicen, bueno, ¿la novela de qué va? A mí esa novela me parte por la mitad, ¿no? Eso, porque yo no te estoy pidiendo en absoluto que tú controles la novela, ni que hables conmigo, ni tenemos un compromiso tú y yo, pero si tú has tenido curiosidad o lo que sea por venir a hablar de esta novela tan marginal, porque generalmente mis novelas son muy marginales y muy suburbiales en todos los aspectos, no me preguntes de qué va, ¿no? Pregúntame, ya una vez que sabes de qué va, hablamos acerca de ello. Y en el caso de Pilar eso no pasó nunca. Al contrario, Pilar, desde el primer momento en el que estuvimos hablando de Nada es Crucial, Sí. no solamente controlaba muy bien la novela, incluso muchas veces veía cosas que yo no veía, sino que además tenía una cosa que... No te voy a echar muchas más flores, no te preocupes. Gracias. Pero tenía una cosa que era Paso mal. para mí muy estupenda, que es que ella estaba trabajando sobre las novelas con entusiasmo. Y para mí, si no hay entusiasmo en el trabajo literario y también en el trabajo periodístico, a pesar de todos vuestros cerrojos que tenéis encima, si no hay entusiasmo, la verdad es que no merece la pena. Si no hay entusiasmo, ¿para qué? ¿No? Si no lo vas a hacer con ganas, pues mejor lo hacemos, ¿no? Pues por eso yo dije, oye, si Pilar puede venir a hablar, pues sería fantástico, porque además ella sé que ha leído las novelas anteriores y no sé, a lo mejor esta no le molesta del todo, ¿no? Pero bueno, vamos allá al asunto, ¿no? Pilar me pregunta por la protagonista de Los libros repentinos, que es la novela que lleva apenas 10 días ya impresa y distribuida por algunos sitios. La protagonista se llama Reme, y me pregunta Pilar que de dónde sale, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sale del sitio donde salen todos mis personajes y del que entiendo que salen los personajes del resto de novelistas, que imagino que los configuran de la misma manera, de la observación, de la realidad. Y sin yo haber tenido una vida marginal ni lumpen, porque no he tenido que sobrevivir a machetazos, como a veces mis personajes, yo estaba muy cerca de la realidad de Reme. Sí. Es decir, yo he vivido en un barrio donde las cosas no eran tan fáciles como en otros, vamos a llamarlo así, sin que fuera gran cosa. Me ha tocado pasar la infancia de los 80, que para muchos fue muy complicada, y la transición hacia los 90. Se me cruzó la crisis del 2008 y por eso tuve que escribir Democracia. Y se me cruza la figura de Reme porque probablemente a medida que yo también voy haciéndome mayor, soy más sensible a personajes como ella. Que Reme, cuando arranca la novela, la situamos entre los 60 y los 70 años. Hay una frase con la que arranca la novela en la que, bueno, no arranca exactamente, pero con la que dice que ella tenía 20 años un minuto antes de cumplir 70. Y esa sensación de que hay 50 años de su vida que han desaparecido, de pronto yo, por lo que sea, ahora mismo soy muy permeable a esa sensación. Y como te decía, el lugar donde la sitúo no es ningún lugar ficticio ni inventado, sino que es el lugar de mis recuerdos, de mi pasado. En cierto sentido es una vuelta a los ambientes de Nada es Crucial, aunque yo intento que esta novela sea también una superación de esa adolescencia que había en Nada es Crucial. En ciertos aspectos Nada es Crucial creo que era una novela sobre adolescentes, especialmente, que se iban haciendo mayores. Y en este caso yo quería atreverme a hacer una novela sobre otra edad completamente diferente, sobre una vejez, o la aproximación de una vejez y del final de una vida, con la sensación de que hay un trozo muy importante, 50 años nada menos, que han desaparecido sin saber por qué. Hay una broma, bueno, la novela es una comedia, entre otras cosas, ¿no? Hay una broma que se cuenta también en el primer tercio de la novela para intentar definir al personaje y que lo cojamos con los dedos, que se dice que ella siente como esas películas americanas malas, en la que un tipo entra en la carpa de un mago y por algún motivo a la mañana siguiente no sabe muy bien qué pasa con ese mago del que se burló o lo que sea, pero a la mañana siguiente se levanta y se mira en el espejo y tiene 50 años más. Y tiene que vivir esa película falsa de soy un viejo cuando en realidad tengo 20. Bueno, evidentemente es un chiste simplemente cinematográfico con esa referencia a película cutre, ¿no? Pero la sensación de decir, me han quitado 50 años de mi vida, ¿dónde están? Eso me interesaba muchísimo. Entonces, de ahí sale la inquietud de decir, este personaje tiene algo. Luego hay veces que otras cosas que pasan, a mí me sucede mucho que yo funciono por imágenes en las novelas. Hay un amigo que se llama Fernando Ureña, que es director de documentales, que me dice, tío,
con Nada Crucial, si algún día conseguimos tuyo dinero, y yo ya le digo, no va a pasar, pero él dice, si algún día lo conseguimos, Míralo. tenemos que hacer una peli de animación. Sí. Porque Nada Crucial no podría llevarse a una película, no tenemos No, los pero es ingredientes, verdad, pero es muy pero anime, muy dibujo. la podríamos dibujar. La podríamos dibujar. Y yo creo que es verdad. Bueno, aquí hay dos compañeros dos alumnos que decían, bueno, veo varios alumnos, ¿no? Pero Marisina, la profesora de plástica, la recordaréis, hizo un dibujo de los personajes de Nada Crucial al dictado del texto. Me regaló después. Además, estuvo muy chulo el dibujo porque lo hizo sobre las páginas sepia de economía de un periódico. Ajá, Y estaba trazado así con un color naranja. Y me dijo, mira, es que leí el arranque de la novela y no sé, me vino el dibujo. Y yo dije, era eso, era eso. Con independencia del dibujo, pero era esa la actitud con la que esos personajes surgieron, con una imagen. Sí. Reme, sin embargo, arranca realmente con la frase de la novela, ¿no? La frase inicial de la novela ya contenía a Reme. Entonces, esto me lo enseñó a mí un dramaturgo que se llama Sanchís Sinisterra. Yo a veces esto lo cuento, no sé si alguna vez lo he contado, con vosotros delante, quiero decir. Sanchís Sinisterra es un dramaturgo, el autor de Ay Carmela, por ejemplo, y yo, en una época de mi vida, yo estuve muy relacionado con el mundo del teatro. Y yo hice un curso con él porque quería aprender todo lo que me contaba este hombre, que me parecía fantástico, ¿no? Estuvimos como 5 o 6 días en un curso así intensivo de dramaturgia. Y él me decía, bueno, él nos decía, dice, oye, vosotros que intentáis ser dramaturgos creadores, tenéis en cuenta que el golpe de creación es un instante, ¿eh? Y que luego lo que tienes que hacer es ser coherente con lo que has creado. Es decir, se te ocurre un personaje, que es lo que tú preguntabas, Sí. y el personaje Ahí está la chispa, ahí surge, está el ¿no? potencial. Entonces yo te digo, en la primera frase yo ya vi que empezaba el personaje. Ahora lo que tienes que hacer es aplicar la verosimilitud, la coherencia a ese personaje y hacer que ruede. Es como si el gesto del creador sea darle cuerda al muñequito y ahora el resto, tú coges tu cuaderno y observas cómo el muñequito se mueve y vas anotando sus movimientos. Ajá. Eso me parece que es una imagen muy buena por parte de este dramaturgo que nos enseñó tanto en esos 5 o 6 días de curso intensivo. Y además eso debe aplicarse incluso en relatos que no son verosímiles. Eso vale también para la ciencia ficción. ¿Creas un robot que devora corazones humanos? Sí, pero luego tienes que ser coherente con la creación del robot de corazones humanos, que devora corazones humanos, ¿no? Yo intento funcionar así, de esa manera. Es decir, el personaje está y ahora hay que hacer que el personaje... Hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo, exacto. Es como los Gremlins, pero nunca después Sí, de las 12, ¿no? ahí va. Algo así, ¿no? Algo se pareciera. El medio ambiente de Reme, o sea, porque los libros repentinos es una historia de la catarsis de esta mujer, pero también es la epopeya, que digo yo, de los nanopisos. Es decir, que recorre un poco la historia y el escenario de una barriada de bloques de protección oficial desde el franquismo hasta ahora. Sí. Entonces ocurre un incidente, las vecinas se revuelven, Sí. es un gesto de rebeldía muy divertido. Hay mucho de comedia en la novela, yo sí. creo que lo hay. Una comedia de media sonrisa, que es la que me interesa a mí, ¿no? La media sonrisa que dice, ay, me está doliendo, ¿no? Pero eso es lo que intento, ¿no? Y luego aparecen también los activistas, de hecho aparece sobre todo una Sí, pareja. Sí. Y en él, sobre todo, yo veo, y lo he visto también antes en Democracia, como una especie de hartazgo tuyo o de cansancio ante cierta actitud alternativa. A lo mejor demasiado naif. Explícame un poco esto. Venga, a ver cómo lo montamos. Bueno, vamos a contar un poquito Sí. primero lo que tú estabas contando acerca de Sí, los barrios. sí. Y luego, si se me olvida, me recuerda otra vez. Otra vez esto lo último. del activismo. Sí. ¿Vale? La novela, bueno, es una novela eso, que arranca en un suburbio de una ciudad mediana de la Baja Andalucía. Yo nunca digo que es Sevilla, pero podría serlo. Pero igual podría ser muchas barriadas de Jerez de la Frontera. Por ejemplo, un compañero del instituto me decía, oye, esto que cuentas aquí yo lo he visto en Jerez de la Frontera, en la barriada de tal. De tal, sí, sí, es ¿Vale? que se podría Claro, trasladar. sí. De hecho, Y- yo me creía que lo de las casas baratas Sí. era una cosa tuya. No, el Que Real no Patronato existe. de... Bueno, eso, es que estamos contando cosas como que los que no lo han leído, como se escapan, ¿no? La novela arranca entonces eso, en unas barriadas suburbiales de las ciudades de la Baja Andalucía, como decía, ciudades medianas de la Baja Andalucía, en torno a la época de los años 50 aproximadamente, en la que había un problema de escasez de vivienda muy grande en Andalucía, especialmente, porque se produjo una migración del campo a la ciudad muy intensa. Eso está muy estudiado por sociología y demografía, etcétera. Bueno, es la misma época en la que los andaluces y extremeños nos vamos a Barcelona, ¿no? A Cataluña, y nos convertimos en charnegos allí y ya todo lo que sucedió después hasta el día de hoy, ¿no? Pero también hubo una migración muy potente dentro de la propia Andalucía
hacia las ciudades, tan potente que esa migración no pudo absorberse, no había vivienda suficiente, además veníamos de la destrucción de todo que había sido la Guerra Civil Española, no había vivienda para absorber esa enorme cantidad de población, que empezó a concentrarse en torno a cinturones de infraviviendas suburbiales en la periferia de esas ciudades. En Sevilla especialmente fue sangrante, en forma de, yo te lo decía cuando hablábamos, en forma de favelas, realmente Sí. de favelas. Lo que no teníamos eran los morros inclinados de Río de Janeiro, pero eran favelas, ¿no? Y eso empezó a ser un problema de inseguridad y de todo tipo, porque teníamos una gran parte de la población viviendo en unas condiciones infrahumanas, ¿no? Estos años 50. Entonces, desde la autoridad del régimen franquista se llevó a cabo una política de construcción de viviendas en cesión, prácticamente gratuita, no del todo, pero prácticamente gratuita, para intentar albergar a todas esas familias que vivían en la absoluta indigencia, ¿no? Claro, como todo dependía de un sistema moral muy rígido, eran las parroquias las que daban los certificados de idoneidad a las parejas de recién casados que se iban a vivir a esas casas, porque además otra intención que había era limpiar los matrimonios civiles que se produjeron durante la República, ¿no? Entonces, todo estaba como bien pensado para filtrar la moral de esa población excedente y ir situándola en los lugares oportunos. Y uno dice, bueno, que te den una casa gratis cuando estás viendo una chabola es fabuloso, ¿no? Porque si lo que tú tienes es un techo de uralita y de chapa y te dan una casa de ladrillo, pues bien, por ti. Problema, esos barrios se convirtieron enseguida, nada más que en su propia construcción, en auténticos guetos, ¿no? Y ahora yo digo Torreblanca, 3.000 viviendas, Los Pajaritos, Polígono Sur, Las Naciones, Parque Alcosa, y todo empezamos a saber de qué estamos hablando. Si tenías una referencia a Sevilla, perdonad, no sé si en Cádiz también sucedieron este tipo de construcciones. Yo creo que el terreno de Cádiz es mucho más pequeño de construcción, entonces las distancias de la periferia son menores, así que probablemente el dramatismo que sucedió en Sevilla no es tan grave como aquí, ¿no? Entonces, lo que cuenta la novela es cómo surgieron esas barriadas guetizadas, por utilizar el neologismo, realmente guetos, que después estarían condenadas a sufrir enormes problemas de marginación y de barbaridades, vamos a llamarlo claramente, durante las décadas posteriores, ¿no? El caso más sangrante de todo esto es la barriada de Torreblanca. La barriada de Torreblanca, hacemos una búsqueda en Google y no hace falta ni enterarnos de todos los miles de problemas sociales que hay ahí, que probablemente no se van a resolver en muchísimo tiempo, ¿no? La barriada de Torreblanca surge como un asentamiento. Es que la historia es terrible, ¿no?, cuando nos cuentan las cosas. Yo esto me enteré no hace tanto tiempo y me molesta hasta haberme enterado tan tarde porque me parece que tenía que haberlo sabido antes, ¿no? La barriada de Torreblanca, que tú dices Torreblanca en Sevilla y te suena eso, pues a gitanos y a mala vida y a inseguridad y a yo no quiero que mi niño crezca allí, básicamente, pues surge como un asentamiento para albergar a las familias de los presos republicanos que construyeron el canal del Bajo Guadalquivir, llamado Canal de los Presos, y que sirvió para canalizar zonas de regadío desde Sevilla hasta toda la desembocadura hacia San Lorenzo de Barrameda, ¿no? Esa obra magna de construcción que además permitió convertir en zona de regadíos unos grandes latifundios que ya en el bucle perfecto fueron cedidos a los mandos del ejército. Eso ya es la maravilla de la situación, ¿no? Bueno, esa obra que todavía existe, Canal del Bajo Guadalquivir, Canal de los Presos se llama, y que está muy bien documentada en bibliografía, documentales, etcétera, fue construida, y esto parece que no puede ser así, pues fue construida sin maquinaria, a pico y pala, desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Da escalofrío pensarlo, ¿eh? Pero además, a medida que iba avanzando la recua de los presos, como si estuviéramos en el Quijote, se iban creando asentamientos, porque había que ir albergando a la familia. Porque los presos iban con su familia. Era el programa de redención de condena, ¿no? 2 días trabajados o 3 días, dependiendo de las cárceles, te suponía y te quitaban un día de condena, ¿no? Esta gente había sido condenada muchos a pena de muerte y otros conmutada a la pena de muerte por 40 años de cárcel. Entonces trabajar pues te iba a por lo menos dejar tus últimos 20 años de vida en libertad, ¿no? Entonces, claro, el sistema era perverso en sí mismo. Lo perverso del todo fue la creación del barrio de Torreblanca con viviendas sociales de protección de las casas baratas para albergar a las familias finales cuando terminó la obra de construcción del canal de Bajo Guadalquivir. Entonces, los presos volvieron a Torreblanca y se quedaron allí con su familia. Bueno, Torreblanca es una barriada que está encarcelada directamente entre la propia construcción del canal y la vía del tren. Y que además en esos años estaba lejísimo de Sevilla. Realmente era, bueno, no sé cuántos kilómetros habría, pero vamos, imposible que una persona fuera a Sevilla por sus propios medios, sin un medio de transporte, y sin embargo formaba parte del núcleo urbano, ¿no?, del mismo municipio.
¿Qué supuso eso? Pues supuso que el castigo contra esos presos republicanos no fue doble sino triple. Fue la cárcel y los trabajos forzosos. Pero luego vivir en ese gueto, donde sus hijos y sus nietos después sufrirían la epidemia de los años 80, porque Torreblanca fue arrasada durante los años 80 por la epidemia de la heroína, que los que estuvimos cerca de esos ambientes sabemos que fue otro, bueno, un pequeño holocausto que vivió la población española joven de los años 80, incluso tirando hacia los 90, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que sí, que es dramático, no puedo evitarlo, pero ese es el contexto en el que se mueve esta comedia. Eso, difícil lo tienes, ¿no? Para situar ese elemento humorístico o ese esperpento dentro de esta situación tan dramática desde lo demográfico. Bueno, ese también era el reto, ¿no? Y ahora te decía que la pregunta que había hecho antes Sí. tenía que ver con El activismo. el activismo, ¿no? Claro, entonces, En todo ese escenario tan de Claro. sangre, tan... claro, en todo ese escenario tan potente, Sí. que para mí era muy interesante como escritor, porque tenía muchas historias que contar, es decir, ese escenario ya te daba las historias, solo había que estar pendiente y ya surgían las historias surgían, solas, sí. ¿no? Porque bastaba con buscar edades diferentes. Yo tengo a Reme, que es la primera que se va, se dice que ella es la jefa de la tribu, porque fue la primera que llegó. Cuando ella llegó allí no había nada más que su casa, y a partir de ahí el resto, ¿no? Eso es lo que se cuenta, ¿no? Pero basta con buscar a un chaval de 15 años y situarlo ahí ya en años 90-2000 para ver cómo se va desarrollando su vida como herencia de todo ese desencanto, de toda esa marginalidad, ¿no? Y entonces, lo que decía antes de Sanchi y Sinisterra, golpe de autor. Venga, ¿qué hacemos con esta situación? Vamos a meterle autoría, ¿no? Vamos a hacer que esto se active, ¿no? Entonces, hay un momento en la novela en la que se publica un bando municipal por parte del ayuntamiento, ¿no? Donde, como en muchas ciudades, no sé si aquí en Cádiz también ese bando se publicó en su momento, se prohibía tender la ropa en balcones y ventanas exteriores, ¿no? Aquí en Cádiz no sé si estará eso, pero en muchas ciudades, para la estética de la ciudad, y todo eso, fue muy polémico, por ejemplo, en el Raval de Barcelona, Sí. cuando se intentó eso, que la gente no tendiera en los balcones, y lo que pasó fue que la gente dijo, ¿y dónde tendemos? ¿Dónde tiendo? Porque yo no tengo patio de luces, porque No mi tengo casa es secadora. la nanocasa de la que estamos hablando, yo no puedo meter una secadora en mi casa porque ni me lo puedo pagar, ni me cabe en ningún sitio. ¿Tú qué quieres que yo haga con la ropa cuando la lavo? Tan sencillo como esto, ¿no? Bueno, pues yo utilizo ese bando municipal como desencadenante de una pequeña revolución dentro del barrio. Cojo a Reme, como luego veremos por qué, como activista primera, y decimos, esto no puede ser así, y a partir de ahí empieza una especie de bronca interna dentro del barrio. Y eso es lo que decíamos, golpe de autor, pues vaya a meter dos personajes ajenos completamente a este flujo, que son dos activistas antiglobalización. Yo no sé si recordáis lo que fue el movimiento antiglobalización de finales de los 90. Yo lo viví muy intensamente, era mi época universitaria y nos manifestamos muchísimo. Fue una época, fue nuestro pequeñito mayo de 68, a escala miniatura insignificante, pero esta gente se ha quedado colgado del movimiento antiglobalización de finales de los 90, ¿no? Y ellos participan de esa pequeña revolución. Lo que pasa es que, como dice Pilar, quizás yo los maltrato un poquito y se ofrece una visión de ellas muy desencantada, ¿no? Claro, probablemente esa visión desencantada forma parte también de mi propio desencanto, como también partícipe, vamos a llamarla así, Un poco de ese movimiento, de ese mundo de luchamos contra algo, pero estamos creando quizás algo peor, ¿no? Había un autor francés, Jean Cocteau, que decía que cuidado con las revoluciones, está muy bien hacerlas, pero derribar una estatua es el primer paso para construir otra, para edificar otra. Y es una terrible paradoja que no quiero que lleve a la inacción, ¿no? No quiero que en mi mente eso me lleve a no moverme, ¿no? Pero que digamos que está en la base de ese personaje, esos personajes que aparecen ahí, que son un poco salvapatrias, pero blandengues, ¿no? Mira, yo lo comparo, la novela está muy nutrida de referencias literarias en muchos aspectos, y en Luces de Bohemia, una obra que algunos hemos leído, en Max Estrella hay un momento en la conversación con el preso en el que dice: hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. Esa frase a mí me encanta. Es como un chistecillo también dentro de la obra, pero Empieza carne cruda también. es fantástica esa frase porque esa frase parece que está, lo decíamos en la conversación que teníamos Sí, para el periódico, sí. parece que está dirigida perfectamente como un arco hasta 2011. Sí. Es decir, eso es una flecha que se lanza en la década de los 20, que escribe Valle Inclán, pero parece que la flecha tenía la diana puesta en el 2011, en concreto en el 15M del 2011. Ya sabéis que el 15M tuvo como
campo base, la Puerta del Sol. Y Valle Inclán diría, o yo me quiero imaginar que diría, menos aplausos, ¿sabéis, Sí, no? sí, Exacto, sin ruido, ¿sabéis? ¿No? Los aplausos para no hacer ruido, que decía, hombre, ya ni siquiera podemos hacer ruido aplaudiendo. Menos aplausos así y más guillotina eléctrica. Y me parece una frase tan certera, tan descubridora de la blandura con la que nos hemos sumado a la nueva revolución. La revolución de... Decía Alberto Olmos, que no es tampoco un escritor que yo adore, ¿no? Pero a veces es mejor lector que escritor, creo yo. Decía Alberto Olmos que la revolución del 15M fue una revolución con iPhone. Vale, es una buena frase. Sí. Es una buena frase. Esa frase es buena. Y creo que esa también conecta con lo de Valle Inclán. Con los Valle Inclán, totalmente. Me parece. La revolución de las casas baratas, Sí. que fue de alguna manera emprendida por Reme, sucede porque a Reme le llega equivocadamente una caja de libros de clásicos contemporáneos y la mujer se los empapa. Y creo que es la segunda vez, que también pasaba en Democracia, que hablas un poco del poder de la palabra como revulsivo, porque en Democracia el protagonista, Marco, que está deprimido, despedido, con la hipoteca comiéndoselo por los pies, descubre la poesía y empieza a grafitear Exacto. poemas en las paredes. Aquí Reme pues, descubre las palabras de Baroja, de Valle, que son tan actuales, que presentan fotografías tan actuales y reacciona, es un revulsivo para ella. Sí. Pero la palabra no lo cambia todo. Sí. Bueno, no lo cambia... Eso, no cambia las grandes cosas imposibles. Las novelas sociales comprometidas políticas no tienen por qué ser útiles. Ni los escritores tienen que ser solucionadores. Probablemente son, lo que tú decías antes, los que ponen lupas, ¿no? O telescopios para ver cosas pequeñas, o lejanas, mejor dicho, y microscopios para ver cosas pequeñas. Pero no los que ofrecen soluciones porque no, probablemente porque de los problemas grandes no las hay, no hay esas soluciones, ¿no? Pero el valor de la palabra, mira, fíjate, en Rosa Restos de Alas, que fue la primera novela que yo escribí, también surge un desencadenante similar. Al protagonista, su mujer está harta de él y le ponen las maletas en la calle, básicamente, por una serie de problemas, y él se resiste a ir de su casa, se queda en la puerta de su casa con todos sus bultos rodeándolo, y se cae un libro dentro del montón de cosas que le ha puesto su mujer ahí, ¿no? Y ese libro es un libro de José Agustín Goytisolo, y hay un poema, y ese poema es el que le hace reaccionar, ¿no? En el momento de mayor hundimiento del poema que viene a su rescate. Bueno, vemos que es muy parecido a esto, ¿no? En cuanto al argumento, y no se desvela nada, ¿no? Al contarlo, Reme recibe por azar, por error prácticamente, en su casa una caja que no está destinada a ella, sino está destinada a un vecino. Dentro de esa caja hay libros clásicos, es una colección de libros clásicos de Austral, ¿no? Clásicos contemporáneos, lo llamo yo, último tercio del 19, principios del 20. Y Reme, en ese momento en el que recibe la caja, también se dice, esa caja llega con 50 años de retraso, pero en cierto sentido llega en el momento oportuno. Porque ahí le entra la curiosidad a Pandora, ¿no? Dice, hostia, la caja cerrada, yo sola en mi casa, ¿qué hacemos? Rompe el precinto. Y al azar coge el primero que tiene en la mano. Y el primer libro que tiene en la mano es... el primer libro es Historia de una escalera, una obra de teatro de Güero Vallejo. Y entonces ella empieza a leer Historia de una escalera y dice lo que muchos hemos sentido, los que somos lectores y hemos sentido enfrente de un libro. Es decir, este libro me está hablando a mí. El alumbramiento. La epifanía, ¿no? Este libro o ha sido escrito para mí, o yo estaba esperando que ese libro llegara, o algo ha pasado aquí, pero de pronto el libro se me ha venido encima. De hecho, en el flujo narrativo complejo de la primera parte de la novela, Reme se enfrenta a esas escenas donde hay una pareja que se ama pero que no puede estar junta, básicamente, entre otras cosas, y ella completa el diálogo de la obra con un diálogo que ella inventa acerca de los amantes que tuvo antes de su marido. Y que dice, ahí estuvo, a esa curva que no cogí, ahí fue el problema, estuvo ahí cuando, antes de casarme, por cierto, su marido no era ni una mala persona en absoluto, era un blandito, ya está. Pero antes de casarme, ahí estuvo la oportunidad, el momento en el que mi vida pudo coger la salida, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Por eso los 50 años perdidos y demás, ¿no? Entonces, a partir de ese instante, cuando ella se queda fascinada con esa lectura, yo fuerzo un poco la situación
Porque vamos a ser claros, la novela no es realista en absoluto, ni pretende serlo, y una mujer de su condición y su sufrimiento probablemente no podría asimilar esa carga de lecturas que ella se traga, que ella devora, ¿no? Sí. Y aquí jugamos un poco al mito de la caverna, ¿no? Porque ella coge la caja de libros y dice, bueno, yo no salgo de aquí hasta que no me los lea, después de esta epifanía que es tan potente, y sigue leyendo, y sigue leyendo, y sigue leyendo, y se devora los 50 libros, ¿no? Evidentemente es el esperpento, es la exageración, no puede ser, ¿no? Pero ella devora los 50 libros. Y a partir de ahí hace una cosa, es que se los toma en serio. Se los toma en serio. Ella coge un código moral diferente, cambia la moral que ha tenido hasta el instante, su forma de ver la vida, y empieza a ver la vida a partir de esos libros. ¿Pero qué libros son? Sobre todo Baroja, Galdós, Ortega y Gasset, esta señora de 70 años leyendo La rebelión de las masas, y El árbol de la ciencia, La busca, Camino de perfección, San Manuel Bonomártir incluso, le hace reírse acerca de las cofradías y otras muchas cosas que pasan. Y cuando tiene todo ese despliegue de información, entonces sale a la calle. Ah, amigo, y la caverna. Sales a la calle, ves el mundo y dices, ah, entonces era esto. Y empieza a ver el barrio donde ha vivido durante 50 años encarcelada en el gueto de la manera que Baroja le dice que es. Es su código Matrix. Claro, efectivamente, sin ninguna duda, ¿no? Ha tomado la pastilla correcta, ¿no? Y el mundo ya, eso, se despliega ante ella. Y ella dice, hay una frase que a mí me gusta que yo digo, bueno, no es una gran frase, pero ella dice, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Hay un momento en el que ya le llega eso, lo del bando, y dice, no, esto hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Pausa y reseteamos y empezamos de nuevo. Y ahí empieza la guerra, ahí empieza la bronca. Cambiamos de parte en la novela y empieza eso, la rebelión de las masas. Que desde mi punto de vista eso es un esperpento, quiero decir, nadie puede tomárselo en serio. Sí. Esa es la novela solo puede ser entendida sin decir, por Dios, desde el punto de vista de ese código de vamos a jugar al absurdo, a llevar las situaciones al límite, y que acompáñame, que yo voy a jugar contigo a esto durante 200 y pico de páginas. Ya te he contado las instrucciones del juego, no me digas que luego que el juego no te funciona, ¿no? Te podía haber salido antes. Sí, ¿sabes lo que quiero decirte, no? Una vez que entramos en el juego del lector, pues yo ya te puedo llevar hacia esos caminos del esperpento que a mí me interesan tanto en esta y también en Democracia. Sí. ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en el desenlace de Democracia jugaba yo también a eso, ¿no? Leyendo los libros repentinos, uno de las principales flechas, uno de los principales mensajes en la actualidad de tantos escritores finiseculares, son muchas veces de lo modernos que podían ser los antiguos, ¿no? Sí, claro. Y me comentaba un amigo, bueno, Kurosawa decía que hay que conocer a los clásicos para aprender a dominar. Y yo, hostia, qué buena frase. Pero también hay que conocer a los clásicos, creo yo, y aquí se pone muy clarito, sobre todo para aprender de nuestros pecados, porque hay inercias, yo qué sé, la complacencia, la autocomplacencia, el sentido de victimismo, el derrotismo, como cierta inercia que ellos reflejaban en la sociedad de hace un siglo y que siguen estando en esta. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué no se ha aprendido? ¿O por qué no hemos aprendido a lo largo de un siglo? ¿O por qué no hemos evolucionado? Mira, en otros aspectos sí, claro. Sí. Sale muy natural, ¿no? Decir, en 2008 nos vino una crisis brutal económica, se nos desplomó la sociedad entera, se nos ha venido abajo y se nos ha hecho añicos. Ahora a ver qué hacemos con los pedazos, a ver qué nos sale, ¿no? Pero se nos ha venido abajo en todos los aspectos. Se nos ha venido abajo sobre todo porque se nos vino abajo la esperanza, el futuro, la seguridad, la confianza, más que en otras cosas, ¿no? Y sale muy natural, decía yo, hacer una comparación con, vamos a saltar 100 años y nos vamos a la crisis del 98, donde están muchos autores de esto, y a ver si podemos hacer una comparación. Y uno diría fácilmente, bueno, no puedes comparar la crisis del 98, que es una crisis postcolonial y toda la historia, con la crisis de 2008, que tiene que ver con los mercados financieros y con otros aspectos. Y digo, claro, los puedo comparar porque no son lo mismo. Si son iguales no los puedo comparar, los compararé por diferencia, ¿no? Vale, eso por lo primero, ¿no? Y luego, ¿qué tiene de similitud? Y por qué creo que la voz de Baroja especialmente, que para mí está claro que es el que más suena muy tiene. Potente, sí. Bueno, de hecho, aparece como personaje de la novela en un momento, ¿no? Sí. ¿Qué tiene el juicio de estos autores que puede ser aplicado al presente? Bueno, yo desde mi punto de vista, de lo poco que sé de lo que pasó en la transición 19-20, es decir, la crisis del 98, que es curioso también, nos cogió a medio camino de siglo, ¿no? Un siglo y otro. Está bien, ¿no? La cuestión especular, ¿no? Pues yo creo que la crisis del 98 fue una crisis
y lo han estudiado mucho los historiadores, de identidad. Más que de perder una guerra, una colonia, que en realidad era un lastre más que un beneficio económico para el país. Fue una crisis identitaria. Una crisis de decir, el espejo estaba deformado y de pronto el espejo se pone derechito y nos damos cuenta de cómo somos y no nos gusta nada, ¿no? Entonces, esa crisis de identidad además la arrastró España durante décadas posteriores, ¿no? De hecho, probablemente sin la crisis del 98, sin ese problema de identidad que surgió en el 98, no se entiende que luego nos matáramos del 36 al 39. Nos matamos porque no nos gustábamos, porque no nos soportábamos. No nos gustó lo que surgió después del 98, ya que vimos todos nuestros defectos en el 98. Se nos vino abajo el imperio colonial, está claro, pero lo que decía Antonio Machado, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Yo creo que la crisis de 2008, en muchos aspectos, y esto ya no es un juicio literario, claro, ha sido más una crisis de identidad que de otras cuestiones. Y podremos decir, hombre, no, es una crisis de dinero, ¿no? ¿Qué coño? Porque aquí hay gente que de pronto de un día a otro tenía la nevera vacía, ¿no? Claro, está claro. Sí, es evidente. Pero probablemente el motivo de que no tuviéramos ese dinero fue que antes nos imaginamos que lo podíamos tener. Es decir, teníamos una imagen falsa de nosotros mismos antes de 2008. A partir de 2008 empezamos a vernos en un espejo que no nos gustaba nada, ¿no? De pronto la simulación terminó. Y salíamos de la caverna, veíamos la realidad, y esa realidad después de 2008 ha sido dolorosísima hasta el presente, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden aportar esos juicios de los escritores? Pues que Baroja no hace buenos análisis económicos ni demográficos en sus novelas, pero sí hace grandes análisis sobre la identidad. Bueno, y el propio Unamuno, cuando intenta ver qué nos pasa, su obsesión es decir quiénes somos y qué creíamos que éramos, para después ver qué nos ha pasado. Ver qué nos ha pasado, en qué nos hemos quedado. Claro, esto es como cuando tenemos que ir al médico, estamos malos, nos asustamos, y al médico de urgencia nunca le preguntamos, ¿me voy a curar? Bueno, le preguntamos después. Lo primero que le preguntamos es, ¿qué me pasa? Es decir, yo necesito mi diagnóstico primero, ya veremos si luego encuentro un tratamiento. Necesito definirme y después... Claro, claro. Bueno, pues en ese sentido, yo creo que ahí está la utilidad de esos clásicos contemporáneos, como se le llama así muchas veces en la novela, que haciendo el chiste de la novela, Reme leerá para entender lo que le pasa a ella en el presente, ¿no? Esa sería la respuesta de cómo vinculamos los dos mundos, ¿no? También ha habido, que lo notamos ahora con el crack, ¿no? Con la mordida, como una especie de falacia continua. Es decir, nos han hecho creer que esto era como, no sé, la tierra de Oz, y más bien es más parecido a Zola. Sí. Es decir, bueno, si tú, no te preocupes, chaval, que si tú te esfuerzas, si tú realmente quieres algo, podrás conseguirlo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Dónde estuvo el engaño, no? Bueno, yo creo que esto parece que estamos volviendo a Democracia, más bien, ¿no? Democracia en la novela anterior. Yo en Democracia jugaba a un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras que era decir, bueno, a nosotros nos llegó la democracia tarde, como todo en la historia de España nos ha llegado tarde, la ilustración nos llegó tarde o no nos llegó, las democracias liberales nos llegaron ya mal hechas, mal formadas, y todo nos ha venido eso, como con 100 años de retraso, ¿no? Y nos vino también la democracia del 78, después de un periodo tan traumático de anormalidad histórica, donde nos agarramos a eso, diciendo, Dios, es fantástico, y además nos dejamos convencer por el cuento de que la democracia del 78 era lo mejor que nos podía pasar y algo que había que salvaguardar bajo todos los conceptos, y bueno, y todavía sigue vigente el mito de la transición como un momento heroico de la historia de España, ¿no? Por el camino nos fuimos autoengañando hasta que se nos olvidó que el engaño era real. Es decir, nosotros, luego lo descubrimos, después de la crisis de identidad que decíamos del 2008, no sabíamos que en realidad la democracia no lo era. Yo particularmente no lo sabía. Yo realmente era de los que pensaba que había una democracia en España. Es el mejor de los mundos posibles, claro. Sí. ¿Y democracia qué significa? Justicia social, soberanía nacional, igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades y ante la ley. La noticia de hoy. Ahora mismo, mientras estamos aquí, la UDEF está registrando la vivienda que tiene Rodrigo Rato en Madrid, ministro de Economía, que está investigado por blanqueo de dinero. Ministro de Economía.
es que te desmonta todo un sistema de valores, ¿no? Entonces, uno descubre que no ha habido una democracia, ha habido, como dice Mattiabi, una cleptocracia que nos ha arrasado y que, esto lo dice Rafael Reich, que es un escritor muy lúcido, que dice que desde el siglo XIX aquí ha habido 120 familias, 120 apellidos. Lo bueno de Rafael Reich es que te lo sabe enumerar. Es que se lo sabe, ¿no? Sí, es fantástico. Sí. Dice, y esos 120 apellidos han estado siempre arriba. Uno de ellos es Rato, por cierto. Uno de esos apellidos es Rato. Pues su fortuna viene de lejos, ¿no? Y no sé si recordáis la cadena Rato de radio, que era de su padre, ¿no? Y decíamos, y el asunto está entonces en que la democracia que teníamos en realidad era una simulación de democracia, una demo, no una democracia, como esos programas de descarga gratuita que te entran en el teléfono o en el ordenador, lo puedes utilizar durante un tiempito, pero cuando te hace falta, entonces te dice, tienes que pagar por ello, ¿no? Bueno, pues la democracia ha sido lo mismo. La hemos utilizado durante un tiempito, pero cuando de pronto nos vino la crisis, la desigualdad absoluta, y nos hizo falta la democracia, entonces nos dicen, hay que pagar por ello. Pagar en forma de austeridad y recorte, ¿no? Hubo un momento que yo creo que es histórico, ¿no? La toma de posesión de Rajoy fue histórica por muchos motivos, pero en la toma de posesión Rajoy dijo, yo no puedo hacer lo que quiero hacer. No sé, no fue esa frase exactamente, ¿no? Sí, de otra manera más camuflada, ¿no? Y fue el momento en el que entonces nosotros deberíamos mirarlo y decir, vale, vamos a asumir que no tenemos soberanía nacional, por tanto, ¿no? Porque si el presidente del gobierno dice que él no podrá hacer lo que prometió y quiere hacer, porque hay unos poderes superiores que no van a permitir que lo haga, significa que la soberanía nacional del voto que lo ha elegido él como presidente con toda la legitimidad del mundo no existe. Existe la elección y el sufragio, pero no la soberanía, porque el presidente toma el mando y dice, yo no puedo. Es terrible, es un momento escalofriante realmente, donde nosotros nos convertimos en vasallos, ¿no? Volviendo otra vez a los clásicos. Sí. La historia de la literatura española empieza, ya sabéis, con algunos textos mozárabes y todo eso, pero especialmente empieza con un texto iniciático. Este texto es el Cantar del Mioci, ¿no? No sé si es el verso número 6 o el 7. El Cid sale de Burgos, los burgaleses y burgaleses lloran, ¿no? Abren las ventanas y lloran al verlo pasar con los 60 pendones que arrastra, y alguien dice, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Bueno, pues esa frase iniciática es el drama. Nos puso la identidad y yo creo que todavía no nos la hemos quitado encima. Cierto, cierto. Hemos dicho, somos como vasallos, es la maldición perfecta. Sí. Somos vasallos destinados a quejarnos del gobernante, del mal gobierno, que nos tiene sometidos porque nosotros en nuestro vasallaje no podemos escapar de él. Claro, decíamos antes, es que no vivimos la Ilustración, es que la defensa de la ciudadanía nosotros no la tuvimos. Viva la Pepa. Y 5 minutos después, vivan las cadenas. Es que renunciamos voluntariamente a la ciudadanía en favor de lo que el siglo de oro consagró, el rey, el buen rey y el vasallaje. Entonces, evidentemente, cuando ha llegado el momento de pelear por nuestra soberanía, tenemos un déficit tan grande, claro, que tenemos que salvar pues, todos esos periodos históricos que volaron, que desaparecieron. En los libros repentinos, lo que hay es, ¿cómo decirlo?, la bronca hacia la nada. Decía antes, no hay solución de los graves problemas, no lo sé. Pero en este libro lo que hay es un individuo que es Reme, que ella se conduce hacia la nada, incluso por su propia biología, ¿no? Y en esa bronca hacia la nada, decide, durante un instante, al dictado de Baroja y de los demás, dejar de ser vasalla y comenzar a ser ciudadana, por lo menos en el ratito que le queda. Y por lo menos, claro, y por lo menos en el circuito de su barrio pequeñito. No nos valen las grandes revoluciones, pero vamos a hacer una pequeñita para que algo se mueva. Yo creo, ahí sí, en esa sí creo, ¿no? Sí. En esa sí creo. Pablo, tú siempre escribes desde lo social, yo creo que casi inevitablemente. Cuando cuentas una historia tiene ese prisma, pero
no era, o sea, yo no clasificaría tus novelas como novela social porque tienen cosas muy distintas a lo que entendemos tradicionalmente como novela social, ¿no? Pero el sesgo social es evidente y tiene mucho peso. Mm, Sin embargo, recientemente sí que hay muchos autores publicando novela social por el escenario que tenemos, Claro. pero no ha sido lo común. Y yo había mucho tiempo que recordaba una frase de Mendicuti antes de todo esto, que decía, es que yo no entiendo por qué en la literatura española, o sea, en la literatura española hay muy poco albañil y mucho arquitecto. Está bien la frase. ¿Y Está bien la frase. por qué ha sido? ¿Es verdad? ¿Por qué ha sido esto? Bueno, decía Juan Goytisolo que la novela española tenía que ser realista y social, ¿no? Esas son esas frases sentenciosas así. En los años 60 especialmente se fue cuando se discutió este asunto de qué hacemos con la novela, ¿no? Y la identidad de las novelas españolas se discutió mucho, ¿no? Luego venía Marcé por detrás y decía que hay que escribir sobre lo que ocurre y que todo lo demás, y yo creo que estaba hablando de Caballero Bonal, todo lo demás es prosa sonajero, ¿no? Que le llamaba así. Que es una frase ingeniosa. El problema de las frases ingeniosas es que aunque sean mentiras, Sí, cuelan. sí. O sea, tú dices una frase que está hecha con ingenio y dices Encuentro tú, vato y dices, claro, ah. y ya entra. Sí. Pero en realidad la frase la pelearía, ¿no? Porque no estoy de acuerdo, ¿no? El ejemplo más claro de por qué la prosa sonajero, como él diría, Sí. no nos vale como definición sería precisamente Caballero Bonal y 2 días de septiembre, por ejemplo. Sí. 2 días de septiembre, que es una novela formidable de Caballero Bonal, con todo su lirismo y con todo, Sí, con un gran juego con todo del Caballero lenguaje, Bonal, pero- exactamente, pero es una novela que no veas lo que tiene, que desmonta un montón de situaciones de la campiña jerezana y la vendimia y de los jornaleros y demás, ¿no? Entonces, el asunto de qué hacemos con la novela social en España ha sido muy discutido, ¿no? Y, o sea, yo no soy un teórico de la literatura, yo soy un profesor de secundaria, entonces mi capacidad de análisis es la del lector y la demás, y poco más, ¿no? Yo creo que el problema está en el prejuicio que hay sobre la etiqueta social, sin que tú decirte nada, ¿no? Pero tú misma decías, yo no te llamaría a ti novelista social. Yo sí, yo creo que mis novelas son sociales, pero social no significa necesariamente lo que decía Marcé. Claro, sí. Eso es lo que vengo a discutir yo, ¿no? El prejuicio de la novela social es una novela sencillita, Sánchez Ferlosio, ¿no? Sí, exacto. Crítica, comprometida políticamente, lo cual significa izquierdas, necesariamente, ¿no? Y retratando ambientes marginales y ascensos sociales y ese tipo de cuestiones. Sí. Bueno, yo soy muy refractario a ese arquetipo. De ahí, de ese arquetipo, cojo cosas que me interesan, pero también rechazo otras. Por ejemplo, antes estábamos, Pilar y yo aquí, antes de sentarnos, hablando de la serie de televisión, de Fargo, de no sé cuánto. Porque los dos probablemente compartimos, sin haberlo puesto en común, que uno de las grandes maneras de contar historias hoy nos hemos dado cuenta que son las series, ¿no? Y que eso que se ha discutido tanto, ¿no? El nuevo Tolstoy es el autor de Breaking Bad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de, pues probablemente, ¿no? Tiene algún sentido, ¿no? O de The Wire, ¿no? The Wire es el nuevo Flaubert. Bueno, pues no lo sé, pero No lo sé, pero cuenta bien. pero cuenta muy bien las cosas, ¿no? Entonces, nos han adelantado, a los novelistas nos han adelantado otros flujos narrativos potentísimos, ¿no? Pero nosotros tenemos un recurso que ese flujo de la serie de televisión no tiene. Y el recurso es el idioma, amigo. Y ahí es donde está el trabajo del escritor. Es el idioma. Y no podemos prescindir del idioma, no podemos escribir de espaldas al idioma. Al contrario. El idioma es el instrumento que nos va a hacer que las novelas transmitan, sean fábricas de emociones y que vayan cautivándote, sorprendiéndote, extrañándote y que realmente podamos leerlas, ¿no? Yo creo que mis novelas son sociales, Sí. pero giran en torno al idioma. Y por eso a veces, por ejemplo, en Nada Crucial se habló en la lectura de novelas líricas, Sí. estoy de acuerdo, puede ser, de experimentales incluso, o de modernas, bueno, vale, sí, pero sobre todo yo diría que son novelas que giran sobre el lenguaje, sobre el idioma y sobre los recursos expresivos, que además yo intento retorcer tanto como sea posible y salir de lo normativo dentro de lo posible también, ¿no? Y la mezcla de discursos y todo eso, ¿no? Yo creo que es el idioma lo esencial. Y lo último que te iba a decir acerca de novela social. Novelas sociales tienen que ser todas, incluso las novelas que Samuel Beckett escribía, Malón muere, por ejemplo, de un tío metido en una habitación, esas también son novelas sociales. Porque no puede haber novelas individuales, igual que no puede haber novelas robóticas
o automatizadas. Las novelas son todas un reflejo de una sociedad. Ahora, ese reflejo de la sociedad se puede hacer desde el conformismo o desde la resistencia. Pero el lenguaje o el mensaje acerca de qué nos pasa a todos, el último libro, inciso, ¿no? El último libro de Miguel Brieva. Miguel Brieva es un dibujante formidable, formidable. Es el dibujante de la portada de Democracia. El último libro de Miguel Brieva se llama Lo que nos está pasando. Fantástico. Muy bien, está muy bien el título y muy contenido. Pues yo estaba diciendo que el mensaje social de la novela está por presencia o por ausencia. Por presencia, porque tú dices, yo intervengo, Sí, sí. o por ausencia, porque dices autoficción. Una pareja de jóvenes modernos se va a la sierra donde no hay internet. Vale. Entonces, ¿qué me estás contando? Sobre el mensaje acerca de lo social es la evasión, el yo me conformo con lo que hay ahí abajo. Y saco a mis personajes y entonces no quiero participar de la bronca. Eso también es un lenguaje, es un mensaje social, es también un mensaje acerca de lo que piensas que ocurre. Y es tu solución. Yo no podría escribir una novela sobre dos tipos que se salen. Sí. ¿Sabes lo que quiero decirte? Hay un poema de Benedetti, que a mí me gusta mucho, que se llama Soy un caso perdido, donde Benedetti explica una anécdota, y es que unos críticos le dicen, ¿por qué escribe de esta manera tan social? ¿Por qué no escribe de una manera más neutral? Y él dice, no, yo soy un caso perdido, yo soy parcial. Hay una broma muy buena en el poema, dice, de hecho soy completamente parcial, ¿no? Que es un juego de palabras muy inteligente. Dice, y es verdad, tal vez debería plantearme relatos fantásticos, evasivos, y al final del poema dice, pero no va a ser así, porque yo ya me veo descubriendo entre los unicornios y las florecillas, pues a un amo y a un patrón y a unos esclavos. A un duende claro, los duendecillos en lucha de clase contra el maestro. Y al final, toda la misma mierda de siempre, Cuba sí, Yankees no, de mis cuentos, ¿no? Sí. Y Benedetti era muchas cosas era, pero era honesto hasta el bigote, ¿no? Desde luego, ¿no? Era fantástico. ¿Has comentado alguna vez que, bueno, que tú escribes, te gusta, disfrutas muchísimo, pero que el día que no veas algo que señalar o que no veas algo que contar o que no te dé la energía para escribir, pues ya está. Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y que estás en contra de lo que podríamos llamar la figura del escritor profesional o la trayectoria literaria. Sí. A ver, también tampoco es que vaya yo a Sí, tirarle claro. tomate Claro, sí. a los autores de A carrera, ¿no? lapidarlos. Pero está muy lejos de mi manera de ver la literatura. Porque, bueno, en realidad, sobre todo porque esa figura del escritor de carrera es muy reciente. Para encontrar en España autores que hayan podido vivir de su literatura, tenemos que situarnos en los años 80. Bueno, Galdós, sí, a través de la novela de folletín conseguía vivir, pero escritores que vivían de lo suyo. Bueno, hace poco leí en una revista hablando de las tiradas de los libros de poesía durante la época dorada de la poesía española, ¿no? Estamos hablando del 27, de Juan Ramón Jiménez y demás, ¿no? Bueno, pues cuando Juan Ramón Jiménez ya había publicado Diario de un poeta recién casado, sus libros se editaban en 200 ejemplares y se quedaba 50 en su casa, vamos. Claro. Baroja, el pobre mío, escribió 67 novelas y muchas de ellas se publicaron 100 ejemplares. Claro. Baroja no vivía de las novelas que escribía ni de broma. De hecho, hay muchas anécdotas acerca de cómo tenía que vivir para no vivir de eso. Y eso condicionó que la mayor parte de escritores fueran de buenas familias, ¿no? Ahí está la anomalía de Miguel Hernández, Tuvieran, ¿no?, un patrimonio. Claro, tenían un patrimonio. Rafael Alberti y la familia exportadora de vinos, ¿no? Por ejemplo. Aunque incluso luego rompieran con sus familias y todo eso, pero ya venían, digamos, preparados de casa, ¿no? Venían ya o por ejemplo Lorca, ¿no? Su padre era un latifundista de la Vega de Granada, progresista y todo eso, no el cacique, pero ahí no había problema. Lorca se podía dedicar a tocar el piano, si quería. Sí. No había la urgencia de ganar dinero para casa, ¿no? Pero de pronto surge la figura, en torno a eso, en torno a los años 80, del escritor que puede vivir de ello, ¿no? El epígono de todo esto es Camilo José Cela, ¿no? Avaricia por el dinero, brutal. Y luego eso, llegan además, años 80 es el momento de la explosión comercial en España, ¿no? Y surgen las editoriales comerciales, que antes no existían.
Antes eran sellos editoriales, no sé cuántos, pero no era la abundancia y el mercado editorial. Surge la novela como género de masas, además, y como género que empieza a dar suculentos beneficios a sus autores. La época en la que se habla de esos grandes anticipos que cobraban, pues, Pérez Reverte, por ejemplo, posteriormente ya Lucía Echevarría y demás, ¿no? Gente que le ponían encima un montón de pasta que no me atrevo a decir antes de escribir la novela, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una anomalía dentro de la naturaleza literaria. Porque si echamos la vista hacia atrás, como vemos, en el arte también, siglo XX, vanguardia, siglo XIX, vivir del arte nunca ha sido posible. Y es más, yo desde mi punto de vista creo que es un error convertirlo en un objetivo. No debería ser así, porque yo no entiendo ninguna actividad artística como una actividad profesional. Decía José Agustín Guitisuelo que escribir era un oficio, el oficio del poeta, pero no la profesión, que no es lo mismo. El oficio es una cosa que tú sabes hacer. Una profesión es una cosa que cobras por ello y que te paga tu factura. No es exactamente lo mismo. Y para lo que te has formado, e incluso te han certificado tus actitudes, ¿no? Entonces, yo también soy refractario a esa figura de la carrera del escritor que tiene los libros necesarios por delante por publicar, ¿no? Sobre todo también por otros aspectos. Mi vida es muy anodina y muy normal y es probable que los argumentos que yo tenga que buscar para mi vida se me agoten pronto, ¿no? Entonces, voy a dormir más tranquilo sabiendo Sin la pasión. claro, sabiendo que cuando se agoten ya está, no pasa nada. No me voy a tener que ir a África a recorrer 7 países con un cuaderno para que se me ocurran cositas sobre las que escribir mis novelas. Entonces es probable que el flujo de donde provienen mis novelas pues sea... Yo últimamente estoy diciendo que me quedan probablemente menos por delante que las que van por detrás. Y creo que me parece fantástico eso, porque me descansa, pero a mí me descansa la mente una barbaridad. Saber que tengo esa tranquilidad y también que por suerte tengo un trabajo que me apasiona y que me deja las cosas muy ordenadas en mi casa y lo suficiente como para poder escribir con la holgura necesaria. Luego mi mujer me dice, sí, tú dirás lo que quieras, pero cada 2 años escribe novela. Digo, exacto. Vale. Como el otro. No, o sea, está igual que el otro plan. Y digo, solo hay una diferencia, que nosotros nos arruinamos con las novelas y otra gente ganará dinero con ellas, ¿no? Sí. Pero mis novelas son precarias, ¿no? Son deficitarias. O sea, para que yo pueda publicar novelas, Juanjo Millán tiene que vender un montón, ¿no? Y los del sello tienen que ganar un montón de dinero para que los que somos deficitarios venden salmón. Compensan, claro, sí, sea la labor de caridad, ¿no? Cuenca Sandoval y yo del sello, pues podamos arruinar a ese Ibarrán. Ahora que lo mencionabas, el dedicarte a la enseñanza, el estar en contacto continuo con adolescentes, ¿tú crees que la chavalería te ha enseñado a mirar? Sí. También yo he sido muy mirón también, ¿eh? Es decir, yo tengo los ojos abiertos y veo las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, los profesores de secundaria hemos visto cómo han cambiado las cosas mucho en las aulas de 2008 a 2015. Hemos visto muchísimo. Y nadie mejor que nosotros para verlo porque nosotros estábamos allí y van cambiando los niños, pero basta con que tú hagas la encuesta inicial esta que siempre se hace en las aulas de en qué trabaja tu papá, en qué trabaja tu mamá, y bueno, y Sanlúcar de Barrameda tiene un desempleo que está por encima del 47%, ¿no? Entonces, pues evidentemente... Esa pregunta es un insulto. Claro, entonces hay que tener cuidado con lo que le preguntan, ¿no?, a los niños. Pues... Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues claro que sí, ¿no? Nosotros, el primer contacto con la realidad de todos los días son las horas del instituto. Y bueno, mira, ahora que están exalumnos aquí delante, yo en general suelo mantener mucho las distancias en mis clases. A lo mejor a veces algunos pueden pensar que demasiado, porque, no sé, ahí sí que soy muy profesional, ¿cómo quieres que te diga? A lo mejor en mal sentido, ¿no? Pero que como que yo doy mis clases e intento ayudar todo lo posible a los alumnos, pero que hay unas distancias, ¿no?, que nos separan, ¿no? Pero de todas maneras soy permeable a lo que ocurre, ¿no? Y cuando lo que ocurre es tan, como diría Miguel Brieva, lo que nos ocurre es tan bestia, pues eso te contagia, ¿no? Sí. Y luego es evidente que hay muchas anécdotas de la vida diaria de las clases que, bueno, con prudencia yo he utilizado dentro del desarrollo de mis personajes, ¿no? El robe de esta novela tiene mucho de una mezcla de varios alumnos que yo he tenido en otros centros donde estoy ahora, es más pacífico todo.
Bueno, pues por mí la batería ya está. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, compartir alguna duda. Yo estaría encantado porque hablo mucho y demasiado y Y no te entonces si escucho. alguien me corta es mío. Pablo, me Sí, gustaría que contases un poco cómo ha sido tu periplo editorial. Cómo Sí. llegan tus primeros libros a Lengua de Trapo, cómo fue el cambio de Lengua de Trapo de una editorial independiente a una editorial, ¿no? El Barral, ¿no? Que tuvo que ver la figura de la editora, de Elena Ramírez. Claro. Y contases un poco esa trayectoria tuya. Venga, pues te cuento desde el principio. Mira, cuando yo empecé, bueno, cuando tuve la idea de intentar ya, cuando tenía más bien la valentía suficiente como para formar una novela, yo he estado siempre muy aislado del mundo editorial, tengo cero amigos escritores y entonces me costaba mucho trabajo pasar del inédito al publicado, fue dolorosísimo. Ese es el paso más difícil, pasar del inédito al primer título con ISBN. De hecho, ahí están las dolorosas autoediciones a las que muchos autores se ven, por desgracia, abocados. Y digo por desgracia porque es un camino que sé que se hace con mucha pasión, pero que lleva mucho desencanto también dentro, ¿no? La autoedición, ¿no? Bueno, entonces yo peleé con una novela, eso lo cuento yo en el prólogo de Rosa Restos de Ala, de una segunda edición que se hizo Rosa Restos de Ala. Yo peleé con una novela, ¿cómo decirte?, a hierro durante un montón de años, cuando yo tenía 20 y tantos años, y la peleé, estoy hasta orgulloso de todo lo que la peleé, para darme cuenta de que era una mierda absoluta después de esa novela. Yo escribí 500 páginas de una porquería de novela que no había manera de que nadie se leyera, y que efectivamente solo tuve, aunque solo sea para cubrirme a mí, lo envié a una editorial que se llama Quorum, que yo creo que ya ha desaparecido, que me contestó... no es de Cádiz, no es de Cádiz, es de Navarra. No me refiero a la librería, no, es una editorial de Navarra. Me busqué la que estaba más lejos para que fuera menos vergonzoso. Menos ignominioso. Y yo creo que la envié con todos los recelos para decir, sé que me va a decir que no, pero tengo que cumplir con esta fase, ¿no? Y elegantemente me contestaron por carta, es decir, postal y todo. Esos No, tiempos. correo, esos tiempos. En el que me decían que declinaban la publicación de mi novela. Declinaban, que a mí me sonaba latín, ¿no? Publicae, no sé. Dativo. Exacto, ¿no? Y evidentemente os imagináis que fue una decepción muy grande, pero una decepción que yo entendía perfectamente, pero que yo no había manera de cogerlo. Sin embargo, yo pienso que yo hice músculo con esas 500 páginas. Hice músculo. Y entonces, ahora sí, surgió la posibilidad. Yo tengo una amiga que se llama Lara Moreno, Sí, conocéis, escritora. por si Tiene se va la luz. Por si va a la luz, tiene una novela publicada, y la que vendrá dentro de a lo mejor un par de años será una novela maravillosa, estoy convencido, porque también ella ha hecho músculo con Por si se va a la luz. Sí, sí. Ha hecho mucho músculo y le viene la... El libro no se concuerda, ¿Perdón? que su primer libro Sí, no se concuerda. correcto, ocurrió en Cádiz, ¿eh? Prometo que esa era de Navarra, ¿eh? Decía yo que... Y me dijo recuerdo una vez me dice, oye, mira, hay una colección súper minoritaria de una editorial, sin embargo, potente, que se llama La Fábrica de Madrid, que edita sobre todo libros de arte. Hay una revista de arte que se llama Matador, que la publican ellos. Y están en un sello que acaban de abrir en la época de la burbuja editorial. ¿Recordáis lo de la burbuja Sí. editorial? Existió, ¿eh? Había editoriales por todas partes. Y decía que... Y me dijeron, y están buscando novela corta. Están buscando novela corta porque realmente quieren autores inéditos, a los que les van a pagar un poco, y el género de novela corta no lo utiliza nadie. Ellos quieren ese género en concreto. Es verdad, ¿eh? La novela corta es un género inusual en la literatura española, si bien es un género fundacional, porque la Freire Tormes es una novela corta, la novela ejemplar es una novela corta y muchas otras, ¿no? Pero es un poco usada. Total, que yo dije, venga, último intento. Vamos a ponernos el cuchillo en el cuello y vamos por ello, ¿no? Y en cierto sentido reciclé mucho de esas 500 páginas y hice una novela corta que fue Rosa Restos de Ala. Se lo envié a la editorial y la editorial respondió, el editor Emilio Ruiz Mateo respondió de una manera muy entusiasta y quiso publicarla y se publicó. Y ahora ahí vino el milagro literario. Yo ahí digo que ahí hubo algo, porque esa edición, que fueron unos 1500 ejemplares, en menos de 3 meses se vendió completa. Y ahí pasó algo, ahí hubo un agujerito por donde se filtró algo. La novela circuló muy bien, francamente, circuló muy bien en los círculos madrileños. Se convirtió en una novela muy, muy leída, vamos, dentro de las tiradas pequeñas de novelas independientes.
Y a mí me sirvió para mucho. De hecho, me sirvió sobre todo para ponerme a escribir la segunda novela, que fue Nada Crucial, que se publicó en Lengua de Trapo. Luego vino el asunto Granta, que se comentaba, aunque eso fue otra experiencia que no tiene que ver con la pregunta que tú me hacías. Y cuando Nada Crucial, bueno, Nada Crucial se publicó en Lengua de Trapo, Nada Crucial también funcionó muy bien. Yo creo que en el mismo circuito también fue una novela muy madrileña, en el sentido de que hubo unos cuantos libreros que la recomendaron mucho. Y la novela, eso, fue también leída con mucho gusto por parte de un tipo de lector muy determinado, ¿no? Y lector de literatura independiente y de este círculo de sellos independientes todavía muy, muy off-Broadway, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, en la siguiente intervención de todo esto fue Elena Ramírez, que se puso en contacto conmigo. Elena Ramírez es la editora de Seix Barral, una mujer extraordinaria, que dentro de unos años se dirá todo lo que ella ha hecho y está haciendo acerca de la literatura en España, que es mucho, ejemplo Jesús Carrasco, es mucho lo que está haciendo por la literatura en España. Y otros muchos autores, por ejemplo, Ricardo Méndez Salmón, que es un escritor potentísimo y que Elena defiende totalmente. Y además, Elena publica lo que quiere publicar. Fijaros, esto es un detalle que yo creo que ella incluso me puede reñir si lo digo, ¿no? Pero si veis el catálogo de autores jóvenes que publica Seix Barral, os vais a dar cuenta de que no hay mujeres. Y Elena Ramírez, no te pueden imaginar lo feminista que es y lo combativa que es acerca de lo femenino en el mundo del trabajo y de todo lo demás, ¿no? Y realmente, si no publica mujeres, es porque todavía no ha encontrado una que le satisfaga tanto como para volcarse en ella, ¿no? Pero lo va a encontrar, estoy convencido. Lo que pasa es que ella está publicando los títulos que quiere publicar y lo está haciendo, eso sí, con el respaldo de una editorial que puede hacer lo que yo decía, como los vasos comunicantes con el dinero. Se permite perder, esto es verdad, se permite que nosotros seamos deficitarios a través de que otros que están haciendo un muy buen trabajo editorial ganen lo suficiente como para cubrir nuestros agujeros. Tan sencillo como eso. Entonces, Elena Ramírez había leído Nada Crucial y le gustó mucho y me dijo en el año 2011 sería, sí, fue el año 2011, me dijo, ¿tienes novela? Y yo le dije, sí. Y era mentira. Era mentira, yo no tenía novela para nada. Y me dijo, ¿de qué va? Y yo le dije, pues de lo que van todas las novelas que te llegarán sobre la mesa. Es una novela sobre la crisis. No tenía nada. Pero era lo que pensaba que podía ser. Y me dice, pues Pablo, no tengo ninguna novela sobre la crisis, aunque te parezca mentira. Y digo, ¿cómo? Estamos ya en 2011 y todavía no te han llegado manuscritos, no me lo puedo creer. Me dice, ¿de verdad? No existen novelas sobre la crisis, no están escribiéndose, así que si la tienes, ¿cuándo me la puedes dar? Y entonces durante un verano yo dejé de ver a mi mujer porque me encerré como un loco y yo tenía una idea de todas maneras, no estoy siendo muy exagerado, ¿no? Evidentemente la novela sí estaba en mi cabeza y iba arrancando. Y de ahí surgió Democracia, que la peleé y yo acabé muy satisfecho de esa novela, mucho más de lo que después fue la reacción de lectores, pero yo acabé muy satisfecho de esa novela y Elena la leyó y le gustó muchísimo y dijo, adentro. Y nada, y después de eso, mientras ella esté en la editorial, yo estaré, espero, con ella, mientras no yo pueda escribir novelas que a ella le resulten interesantes. Y fijaros que lo estoy personalizando mucho, porque es que realmente Elena Ramírez es una persona que será muy nombrada, muy importante y que es una lectora tremenda. Y además tiene una manera de leer muy interesante y muy oportuna desde mi punto de vista. Así que esa es la historia. Todo gira en torno a Elena Ramírez. No, en serio, es una persona que de la que se hablará, igual que se habló de Carlos Barral y de, ¿sabes qué quiero decirte, no? De esta historia de la edición en Barcelona y de lo importante que fue para que aparecieran autores, ¿no? Para que aparecieran Marseille, para que aparecieran incluso Mendoza y hay una historia de la edición en Barcelona importante, ¿no? Pues yo creo que Ramírez está haciendo un trabajo fantástico también en ese camino, apostando por voces que si no, la mía, por ejemplo, no habrían surgido nunca. No quiero bueno, pues, si eso es todo, cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.